Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a esperar que se siguen sumando de a poquito y ya empezamos. Muchas gracias por estar. Rosita, tengo problemas de conectividad. Pasa, estoy tratando del celular y de la compu. Bueno, buenas noches a todos y todas. Perdón si escuchan un bebé, tengo a mi hijo acá en brazos. Esto es lo que sigue siendo la virtualidad. Seguimos esperando que se siguen sumando más participantes. Mientras tanto, solo les voy a dar unas breves consignas. Van a ver que tienen la parte de preguntas y respuestas. Eh, no hace falta que den el presente, ni que nos saluden a todos, porque si no se nos va a llenar lamentablemente de presentes. Ya con el solo hecho de estar aquí, ya van a poder recibir su certificado de que estuvieron en esta charla, que como les va a explicar Florencia en unos momentos, recuerden que no es sinónimo a la titulación, eso lo tienen que hacer de manera personal en la página de la iniciativa Angels. Eh, Sé que están poniendo que no pueden anotarse en la página, que es imposible inscribirse. Les vamos a eh, dejar un contacto donde puedan inscribirse. Sepan que no es automático. Cuando se registran, después hay una parte manual donde se los tiene que dar de alta y estamos un poco demorados con eso porque hay muchísimos inscriptos. Eh, Así que vamos a dejar de todas maneras un mail de contacto, como para que puedan hacerlo. Muy bien, y hoy tengo, sí, el agrado de poder presentarles a la licenciada Florencia Díaz. Florencia, que va a ser nuestra oradora de hoy, es licenciada universitaria en enfermería, por supuesto, es la jefa del departamento de enfermería del Hospital Churrucavisca en Buenos Aires, Argentina, y además es la coordinadora de enfermería de la Unidad Médica Presidencial en Argentina. Una gran amiga de la iniciativa. Así que Florencia, te damos el puntapié como para que puedas empezar esta segunda día de titulación, de acompañamiento de la titulación de enfermería. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por semejante presentación, Maya. Mil gracias. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches a todos. Hoy vamos a seguir con nuestros módulos, con esta titulación que tanto nos convoca. Primero vamos a aclarar algunas cuestiones que tenemos ahí dando vueltas con el tema de la inscripción, ¿sí? Que muchas veces no nos queda muy claro. Recuerden que tienen que ingresar a la página de la iniciativa Angels, ¿sí? Una vez que se registran, van a tardar en recibir el mail de comprobación de que están inscriptos, ¿sí? Va a tardar entre 24 y 48 horas y luego van a poder ingresar a la página. Una vez allí, ¿sí? Van a poder ingresar a la Academia Angels. La titulación cambió de nombre, entonces no lo van a encontrar como titulación en enfermería especialista en ictus, ¿sí? Así que van a ingresar, ahí se van a encontrar con nuestros 20 módulos, que son los 20 módulos autoadministrados, que son los que nosotros estamos dando la guía. Al final de cada uno de los módulos que estamos dando, que estamos guiándolos a ustedes, porque
calculen que cada uno de nuestros módulos tiene aproximadamente 50, 60 páginas. Lo que nosotros hacemos es darles un resumen de todo eso y ayudarlos a que puedan completar el examen que es al final de cada uno de los módulos para pasar al siguiente. Dada esta explicación que creo que queda, yo sé que hay mucha gente que ha querido anotarse, no ha podido. Bueno, inténtenlo porque son muchos los que quieren ingresar. Y si no pueden lograrlo en español, traten de hacerlo en inglés. Yo sé que muchas veces es difícil, háganlo en inglés y después la bibliografía la pasan al español. Tienen un selector de idiomas, así que no va a haber ningún problema. ¿Sí? Igual nosotros, más allá de esta charla, estamos contestando el chat, estamos contestando preguntas y respuestas. Hoy vamos a hacer una prueba con los exámenes que estamos haciendo para que todos participemos, para que no se nos llene preguntas y respuestas. Cuando llegue el momento ya se los voy a explicar. Hoy comenzamos con estos cuidados neurocríticos y la identificación de las urgencias. Al final, si tienen dudas, tienen preguntas, nos pueden ir preguntando, ¿sí? No hay ningún problema. Buenas tardes, Flor. Estoy acá Hola, con vos. Yami. No tengo imagen, pero cualquier eventualidad estoy acá contestando. Qué alegría. Bueno, hoy nos acompaña la licenciada Yamina Ceilán. Yami es otra de las Speakers Angels. Ella va a estar contestando las preguntas y respuestas mientras yo doy la clase. Gracias, Yami. Siempre gracias. Así que bueno, como verán, nosotros somos un gran equipo y pretendemos que todos trabajen con la misma armonía y con este espíritu de equipo que tenemos para dar esta clase. ¿Sí? Bueno, comenzamos con nuestro módulo de neurocríticos, ¿sí? La identificación de las urgencias. Quizás para algunos sea algo normal, habitual, manejar un paciente con cuidados neurocríticos, ¿sí? Y saber de cuidados es un elemento totalmente fundamental en el tratamiento del ACV. Ustedes van a ver que mientras yo estoy dando la clase, van a ver que en algunos lugares figura como ictus, en otros como ACV, ¿sí? Pero estamos hablando exactamente de lo mismo, del ACV. El término ictus a nosotros nos queda de la bibliografía que nos llega desde España, ¿sí? Pero no estamos hablando de otra cosa más que del ACV. ¿Y de qué se trata el ACV? Porque todos estamos hablando del ACV y posiblemente no sepamos bien cuál es esa definición. ¿Sí? Es un síndrome agudo, heterogéneo, provocado por varios trastornos que llevan a la oclusión o a la rotura, ¿sí? De los vasos sanguíneos que irrigan al tejido cerebral. Y siempre tengamos en cuenta esto, que si no se logra la reperfusión en un tiempo prudencial y se añade alguna lesión adicional, ¿sí? Esto produce la muerte de las neuronas localizadas en la penumbra. Ahora, en el pasar del módulo, vamos a ver qué es lo que nos pasa en nuestro cerebro. Recordemos que alrededor de esta área de necrosis hay un área, ¿sí? Que el riesgo sanguíneo apenas es suficiente para mantener vivas esas células, ¿sí? Y es lo que nosotros le llamamos área de penumbra isquémica. Por eso, siempre cuando ven nuestras charlas, cuando hablamos de ACV, estamos hablando de que el tiempo es cerebro. Y esto se resume al hecho de que cada segundo de retraso del tratamiento se pierde función cerebral. Cuanto más tardamos, más neuronas perdemos. Recuerden que perdemos 2 millones de neuronas por minuto, no las contamos. Imagínense todo lo que perdemos en una hora. ¿Sí? Cuanto más nos demoramos, más cerebro perdemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es en esa fase de urgencia, en la fase aguda, la de rehabilitación, ¿sí? Y acá nos vamos a ahondar en lo que estamos tratando de trabajar en todos los lugares, ¿sí?
y estamos tratando de que se cumpla. Nosotros tenemos una fase hiperaguda o de urgencia, que es cuando detectamos el CACB. Por eso siempre decimos que nosotros los enfermeros somos grandes educadores, grandes replicadores de esto, ¿sí? Nosotros vamos a contar, vamos a enseñar cómo se detecta un ACV para que llegue en ese periodo que nosotros necesitamos para comenzar con el tratamiento fibrinolítico, de ser posible, y de cumplir con los requerimientos de nuestro paciente. ¿Sí? Tenemos esa fase de urgencia o atención en la fase hiperaguda, que es cuando detectamos ese ACV, ya sea la familia, ya sea el triage, la ambulancia que va a casa, ¿sí? Entonces, tenemos, para poder cumplimentar con esto, la escala de FAST o la escala de Cincinnati, que es lo que nosotros también vamos a enseñarle a nuestra familia, más allá de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y tenemos un periodo para llegar a realizar el tratamiento. Tenemos ese periodo de hasta 3 horas y en un periodo extendido hasta 4 horas y media. Pero eso vamos a seguir explicándolo. Tenemos la fase aguda, ¿sí? Y esa fase de rehabilitación del ictus o ACV. Convengamos que a nivel global se han formado, ¿sí? Se han creado unidades de ictus, unidades de ACV que combinan los cuidados intensivos y la rehabilitación precoz. Esto da el buen pronóstico de nuestro paciente y, en consecuencia, el personal de enfermería que trabaja en estas unidades tiene que estar más que familiarizado con los diversos servicios y procedimientos. Recuerden que no somos solamente nosotros, no solo son los médicos, es un equipo multidisciplinario el que trabaja en la asistencia, ¿sí? Y en el tratamiento del ACV. Por eso siempre hablamos que el ACV y las unidades de ACV son básicamente trabajos en equipo, ¿sí? Tenemos que entender que no somos solo los enfermeros, que no son solo los médicos. El trabajo empieza desde el recepcionista hasta el del laboratorio, la persona, la persona que maneja el tomógrafo. Todos tenemos que intervenir. ¿Y cómo comenzamos? Cuando, como les decía recién, la identificación y evaluación de los síntomas de ACV, que podemos utilizar la escala de Cincinnati, que es la escala prehospitalaria, donde vamos a ver la caída de la cara, la debilidad del brazo y el lenguaje. Vamos a notar que nuestro paciente tiene un lenguaje que no se comprende, que la cara va a tener una parte de la cara caída, ¿sí? Y va a tener debilidad en el brazo. Después tenemos la escala de detección prehospitalaria de ACV de Los Ángeles, que tal cual suma la debilidad facial, la fuerza del brazo, la aprensión, ¿sí? Los criterios de detección que son apartados, y la glucemia, la escala motora de Los Ángeles, la prueba de cara, brazo y habla, ¿sí? Y el NIH, que lo hacen los médicos. Posiblemente, a ver, yo siempre digo que nos tenemos que ubicar en el contexto en el que estamos. En muchos lugares, cuando solicitan la atención, ¿sí? Prehospitalaria, en las ambulancias va el chofer, que también es enfermero. En otras ambulancias vamos a encontrar que va el chofer y el enfermero, ¿sí? Que queda en la responsabilidad del enfermero detectar ese ACV, y siempre decimos lo mismo: equivóquense. De última, lo llevaron a pasear, pero tienen un paciente que tiene cerebro, ¿sí? No nos olvidemos que una vez que identificamos ese ACV, con que tenga un punto positivo, nosotros ya lo tenemos que trasladar. Que también dentro de nuestro protocolo, ¿sí? Está la medición de la glucemia, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante porque forma parte de los imitadores de ACV. A ver.
convengamos que los pacientes con ACV... Disculpame que te interrumpa. Sí. ¿Vas a hablar un poquito más fuerte porque me dicen que se escucha Ah, bueno, demasiado bajo? ¿ahí me escuchás? ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Bueno, entonces ahí está, porque se me mueve un poquito y quedo media como que estoy en un tupper. Así que bueno, ahí, bien. Bueno, recordemos esto, que los pacientes con ACV isquémico en la fase aguda van a venir al servicio de urgencias y normalmente, a ver, cuando tienen un ataque de ACV, están realizando tareas del hogar, por lo que el paciente va a llegar hemodinámicamente estable. No es un paciente que comenzó con síntomas de ACV, ¿sí? Descompensado. Puede ocurrir que nuestro paciente llegue descompensado, no es una regla de oro de que va a venir con cierta estabilidad hemodinámica, ¿sí? Después tenemos los pacientes que pueden tener un ACV isquémico, ¿sí? Con una circulación posterior, así como hemorragias intracraneales o hemorragias subaracnoideas que pueden requerir mantenimiento inmediato de la vía aérea, especialmente en pacientes con alteración del nivel de conciencia, ¿sí? Acá es cuando nosotros tenemos que hacer una diferenciación y ver los signos y síntomas compatibles con qué son. Muy pocas veces los pacientes llegan con un colapso circulatorio o parada cardíaca, ¿sí? Que son los menos frecuentes en los ACV isquémicos y que pueden tener una complicación como son la hemorragia subaracnoidea. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Siempre lo vamos a ver teniendo las imágenes. La insuficiencia circulatoria puede indicar presencia de afecciones médicas, ¿sí? Simultáneas como el infarto agudo de miocardio, la fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con ACV, lo primero es diagnosticarlo, llevarlo a la urgencia. No podemos decir que es un ACV, qué tipo de ACV vamos a tener enfrente si no tenemos imágenes. Tenemos que hacerle una glucemia para descartar que no sea una hipo o una hiperglucemia, que normalmente tenemos una hipoglucemia y tenemos que descartar que no sea una hipoglucemia más una ACV, ¿sí? Esto está dentro del protocolo de detección temprana del ACV. Vamos a hacer una saturación de oxígeno porque tenemos que ver cuánto está saturando ese paciente. Ya con menos del 94% podemos colocarle una canulita de oxígeno de 2 a 4 litros. Los que son de acá de Argentina saben que nos regimos con nuestra ley de enfermería y muchas veces me dicen, pero Flora, ¿vos te parece que nosotros le podemos colocar oxígeno? Sí, de 2 a 4 litros podemos colocarle un oxígeno, ¿sí? No le vamos a hacer mal al paciente siempre y cuando sature menos del 94%. Una vez que se detectó que es un ACV isquémico, que nuestro paciente pasó los criterios de inclusión y de exclusión, vamos a comenzar a juntar y a escribir toda esa documentación que necesitamos, ¿sí?, para ir controlando a nuestro paciente. ¿Qué quiere decir? Si nuestro paciente reunió las condiciones, acá esta es la parte que más cuesta, ¿sí? Porque no es solamente identificar al paciente y dejarlo ahí, sino es que si tenemos una unidad de ACV, trabajarlo en la unidad de ACV. Lo que vamos a hacer es identificación temprana del ACV, protocolo que incluye saturación de oxígeno, medición de la glucemia. Recuerden que si el paciente está hipertenso, no lo voy a medicar, ¿sí? No porque me diga el familiar que está con 200, 100, le voy a dar el losartán o le voy a dar el enalapril. Ese paciente no se medica con medicación vía oral, así estemos a 2 horas del hospital.
Recuerden eso, los que hacen el prehospitalario tienen que tenerlo más que claro, y más cuando estamos lejos de nuestro hospital, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es empeorar el cuadro. Si cuando llega a la guardia, ¿es necesario hacer el electro antes que la tomografía? No. Primero la tomografía, cotejamos qué tipo de ACV está teniendo nuestro paciente. Si el paciente reúne las condiciones para el tratamiento trombolítico, ¿sí? Este se va a administrar en 60 minutos. Ahora les voy a mostrar cuál es la dilución y cómo lo vamos a controlar. Es preciso que controlemos la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. Por lo menos, a ver, el protocolo dice que en las primeras 2 horas cada 15 minutos, las siguientes 6 horas cada 30 minutos y las siguientes 16 horas cada 60 minutos. Y más de uno me dice, sí, pero en terapia los controles se hacen cada 2 horas. Bueno, por eso estamos hablando de las unidades de ACV. Las unidades de ACV necesitan tener un control pormenorizado de este paciente. ¿Por qué? Porque pueden surgir complicaciones. No se olviden que estamos administrando un trombolítico, ¿sí? Y estamos tratando de que ese trombo se deshaga, ¿sí? Se diluya. Entonces tenemos que tener control en nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro abordaje ABCD, ¿sí? Que todos lo hacen normalmente cuando están trabajando. Se evalúa la vía respiratoria y se la trata de ser necesario. Se evalúa la respiración y se la trata de ser necesario. Este es el ABCD, ¿sí? Que todos escuchamos hablar y la mayoría de ustedes seguramente que trabajan, ¿sí? Con esta evaluación. Evaluamos la circulación, la tratamos si es necesario, evaluamos la discapacidad y se trata si es necesario, se expone y se explora por completo al paciente una vez que el ABCDE están estables, ¿sí? Y acá cuando hablamos de nuestra cadena de supervivencia, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que necesita el paciente? Primero, que nosotros, que somos del primer eslabón de la cadena, ¿sí? Tengamos una buena formación para garantizar la competencia profesional en la atención sanitaria de la evaluación del paciente, los registros y la interpretación de las constantes vitales, ¿sí? La vigilancia, que lo que hace es realizar los registros de las observaciones con frecuencia y exhaustividad, el reconocimiento, que es el tercer eslabón de la cadena, ¿sí? A ver, lo que hace es estandarizar los criterios de la llamada para ayudar a los profesionales al reconocimiento precoz del deterioro. Y la llamada de ayuda, que es el cuarto eslabón, que es la cultura de la organización desde el apoyo y no de la crítica al personal para solicitar ayuda. Y la respuesta, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una buena respuesta como equipo de salud, ¿sí? Ante la amenaza vital a nuestro paciente. Y acá hay una frase que está muy buena y es para tomarla en cuenta. La velocidad de la respuesta y el nivel de apoyo proporcionado por estos equipos son fundamentales para llevar adelante la atención de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que solamente trabajando en equipo vamos a lograr una muy buena atención a los pacientes. Así no tengamos nada, ¿sí? Tenemos la capacidad de poder ayudar como personal de salud. Es algo en lo que siempre hacemos hincapié, ¿sí? Pero por esto que les decía cuando comencé la clase. Nosotros no somos solamente los enfermeros, es el recepcionista, el médico, el enfermero, el técnico de rayos, el técnico de laboratorio, somos todos, el fonoaudiólogo,
todos los que intervienen en la detección, el tratamiento y la rehabilitación del paciente forman parte de este equipo. Y bueno, y ahora vamos a lo que es nuestro examen. Pero hoy vamos a estrenar una nueva modalidad. Ustedes van a ver en sus... A ver, si ustedes están viendo su página, su acceso, van a ver que acá tienen un simbolito que parecen unas barras, que son los pools. Ya veo que empezaron a contestar. No me esperaron. A ver, pregunta número 1. ¿Con qué frecuencia debe medirse las constantes vitales durante el tratamiento trombolítico? A ver, según la indicación clínica, como mínimo cada 20 minutos, cada 15, cada 30, cada 40 o cada 60. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Vamos que estamos haciendo prueba piloto de esta nueva modalidad de respuesta y la verdad nos está gustando un montón. A ver, los leemos, lo vemos, ¿sí? Vamos, que somos 621 conectados y estamos, vamos que los leemos. Bien. Contesten, contesten. A ver si recuerden esto, ustedes están contestando acá lo que tienen que contestar en el módulo, ¿sí?, que pertenece a nuestra página de Angels. Ustedes ya cuando se conectan y cuando ven ese módulo van a saber qué es lo que van a responder porque ya estuvieron en la clase y ya estuvieron contestando las preguntas, ¿sí? A ver, vamos que ya vamos terminando, 2 segundos más. Y seguimos en la próxima pregunta. Pero no sigan en la pregunta número 2 hasta que no terminemos esta. ¿Sí? A ver. Bueno. Bueno, acá el 80% de ustedes contestó la pregunta número 2, que según la indicación clínica, como mínimo, ¿sí?, cada 15 minutos. Y a ver qué es lo que nos dice nuestro apunte. Según la indicación clínica, como mínimo cada 15 minutos durante las 2 primeras horas. Pero perfecto. Vamos a la pregunta número 2. Pero ya empezaron. No me esperaron. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuál de los siguientes componentes no forma parte de la escala de ictus abreviada del Instituto Nacional de la Salud, el NIH? A ver, la función motora, la glucemia, la mirada, los campos visuales o el lenguaje. A ver, ¿qué es lo que no forma parte? ¿Sí? A ver, vamos que los vamos leyendo, vamos viendo, los vamos leyendo. A ver. Tengo mucha gente que dice la glucemia, muchos que dicen la función motora. Vamos. Bueno, a ver. Vamos que somos un montón y vamos por muy poquitas respuestas. Bueno, acá la mayoría dijo la glucemia. Y a ver, tal cual, no se han equivocado. ¿Qué les parece esta nueva modalidad de preguntas y respuestas? Está muy buena.
Bueno, la pregunta número 3, ya arrancaron, no me están esperando. Son más rápidos para contestar. Bueno, ¿cuál de los siguientes ejemplos representa el abordaje original de la regla mediante el ABCD? A ver. La evaluación de la, a ver, el punto número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y acá ya estamos ganando, ¿sí? Ya me están diciendo que el número 2, que es la evaluación de las vías respiratorias, la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que nos dice la pregunta? Tal cual, el punto número 2. A ver, porque ustedes van más adelantados que yo, claramente. ¿Cuándo se debe iniciar la administración suplementaria de oxígeno en pacientes con ACV? Ahí. Veamos. Cuando el paciente de estatura menos de 98, 94, 90, 88 o 96. A ver, estuvimos todos atentos. ¿Menos de cuánto dijimos recién? 5 segundos más y vemos. Tal cual. Con una saturación menor a 94, nosotros ya tenemos que estar pensando en el oxígeno suplementario. ¿Sí? Vamos a pasar a la pregunta número 5, que ya estuvieron contestando, no me esperaron, pero bueno, está perfecto. ¿Qué parámetros fisiológicos se debe integrar en la puntuación de alerta temprana? La presión venosa central. Hola, Yami. Hola, Yami. La Hola, frecuencia. Flor, hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos con esta nueva Muy modalidad de evaluación, así que estamos muy bien hoy. Sí, estoy viendo ahí una excelente profesora tenemos. Sí, nos estamos poniendo cancheros con esto. A ver, tenemos la presión venosa central, la frecuencia respiratoria, la presión intracraneal, el nivel de glucemia o la presión arterial diastólica. A ver, ¿qué parámetro fisiológico se debe integrar en la puntuación de alerta temprana? A ver si todos coincidimos, que es la frecuencia respiratoria. Estuvimos ahí medio. Pero bueno, vamos a medida que vamos pasando los módulos, vamos poniéndonos un poquito más a tono con esto. Ya empezaron con la pregunta número 6, pero son una luz hoy. A ver, complete la siguiente frase de la forma correcta. En pacientes con una puntuación de alerta temprana de, ya les digo, de más de 9 debe iniciarse monitorización continua, más de 6 debe iniciarse monitorización continua, más de 6 debe iniciarse la observación como mínimo cada 4 horas, de más de 9 como mínimo cada 4 horas y de más de 3 debe iniciarse el aumento de la frecuencia de la observación como mínimo de cada 12 horas. A ver si todos coincidimos con lo mismo. Acá tengo un gran porcentaje, ¿sí?, que habla de la respuesta número 2. Y es más de 9 debe iniciarse la monitorización continua. Vamos a nuestra pregunta número 7, ¿sí?, que ya la estuvieron contestando. Son súper rápidos hoy. No me dejan hacer la pregunta. A ver. Espérenme 2 segunditos que se me va. Complete la siguiente frase correcta. La monitorización cardíaca en pacientes con ACV en la fase aguda debe realizarse durante por lo menos cada 12 horas, cada 6 horas o cada 24 horas. Tenemos
un 86% que nos dice cada 6, un 14% que nos dice cada 24, y es cada 24 horas. ¿Sí? Y algunos que me están cambiando de opinión. La pregunta número 8. Hoy estoy súper contenta con este sistema de evaluación, me gusta. A ver, ¿cuál de los siguientes elementos no forma parte de la cadena de prevención? La llamada de ayuda, el estado de alerta, la vigilancia, el reconocimiento o la respuesta. Esto viene peleado, viene reñido. ¿Qué es lo que no forma parte de nuestra cadena de prevención? A ver, la llamada de ayuda, el estado de alerta, la vigilancia, el reconocimiento, la respuesta. Vamos ganando con el estado de alerta, estamos ahí medio empatando. ¿Sí? A ver, el estado de alerta, veamos. El estado de alerta, tal cual. Bueno, y acá por primera vez vamos a cerrar esta guía de preguntas y respuestas, a ver cómo cierra. No sé si tiene estadística, pero a ver. Y acá nos van a aparecer nuestras preguntas correctas. Bueno, hemos probado una nueva modalidad, porque si no se nos llenaba de preguntas y respuestas y no podíamos leer las respuestas de todos. Así que bueno, está perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente módulo. ¿Alguna duda de este segundo módulo? Sé que está preguntas y respuestas lleno, que lo vamos a ver dentro de un ratito, cuando terminamos con todo, pero veo que hay muchas relacionadas más que nada a lo que es la inscripción y demás. ¿Sí? Sí, Florencia, eso te iba a decir que todas las preguntas están relacionadas en cuanto a la página y demás. Así que quede claro que lo vamos a responder una vez que termines la disertación. Genial, buenísimo. Yo me chusmeé nomás para ver si había algo que podamos contestar en nuestra clase. Bueno, seguimos con nuestro módulo 3, Introducción a los cuidados neurocríticos. ¿Sí? Bueno, y hablemos un poquito, sigamos hablando de ACV. La prevención y el tratamiento, ¿sí?, de las complicaciones que pueden aparecer en ACV, pueden mejorar, ¿sí?, los resultados tanto a corto como a mediano plazo. Y nosotros tenemos que anticiparnos a esas posibles complicaciones, ¿sí?, con la puesta en marcha de medidas terapéuticas, ¿sí?, y preventivas en los pacientes de alto riesgo. Recordemos que el paciente que ha llegado a tener un ACV es un paciente que tiene un montón de riesgos, ¿sí?, secundarios, que es lo que nosotros tenemos que tratar. Entonces, tenemos nuestro paciente con ACV y tenemos los problemas neurológicos que son de consecuencia directa sobre el cerebro, que pueden aparecer luego de nuestro tratamiento fibrinolítico, de nuestro tratamiento por trombectomía o bien por la observación en la unidad de cuidados neurocríticos. Estos son el edema cerebral, la transformación hemorrágica de un infarto, el riesgo sanguíneo colateral deficiente, la evolución de un coágulo, la reoclusión. ¿Puede volver a tener una ACV un paciente? Puede ser. La crisis epiléptica, el fallecimiento por hernia cerebral, muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Los factores no neurológicos que dan lugar a las anomalías, ¿sí?, y de la homeostasis fisiológica, como las alteraciones de la presión arterial, la glucemia, el oxígeno, la temperatura, el estado de hidratación. Todo esto puede dar lugar al deterioro neurológico precoz.
¿Y cuándo se va a dar ese deterioro neurológico precoz? Dentro de las 48 o 72 horas después del ictus agudo, ¿sí? Que es una complicación frecuente que se da entre el 25 y el 45% de los pacientes. Convengamos que tenemos que realizar una evaluación neurológica inicial para establecer la situación neurológica basal del paciente, identificar los cambios en relación a la evaluación neurológica anterior. Vieron cuando hablamos de las escalas de NIH, las escalas de Cincinnati, nosotros tenemos también las escalas de SNOPS. Recuerden que el paciente que está con cuidados neurocríticos también vamos a hacerle la escala de Cincinnati la vamos a hacer nuevamente, y la de NIH la vamos a hacer cada 24 horas o cada vez que el paciente lo requiera, ¿sí? Vamos a identificar anomalías o déficits neurológicos. Vamos a identificar el déficit neurológico sobre las actividades de la vida. Y la frecuencia va a estar, que era lo que les decía, va a estar determinada, ¿sí?, por la situación clínica del paciente. No siempre va a ser cada 15 minutos, no siempre va a ser cada media hora. Nuestro paciente, ¿sí?, puede ser que requiera una observación cada 5 o cada 15 minutos. Por eso hablamos de la unidad de stroke, la unidad de ictus o unidad de ACV, como le quieran llamar o como estén acostumbrados en su lugar de trabajo a trabajar en el ACV. Yo sé que es muy nuevo lo que estamos hablando, que quizás ustedes me dirán, no, nosotros el paciente con ACV, su estancia es en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de coronaria, o bien lo suben directamente a un piso común y ahí se le realiza el tratamiento. Nosotros tratamos de que estos pacientes estén en una unidad de cuidados intensivos, por lo menos en su fase aguda. Recuerden que la estabilidad neurológica puede requerir una observación entre 4 y 8 horas, ¿sí? Vamos a evaluar el estado de conciencia, el tamaño, forma, simetría y reacción a las pupilas. Todo esto tiene que ver con ese examen neurológico pormenorizado, la evaluación neurológica. Recuerden que todo paciente que está en terapia intensiva se le va a realizar un Glasgow. Si bien el Glasgow ha sido creado para el paciente con politraumatismo o con trauma cráneoencefálico, lo vamos a utilizar en esta ocasión también para la evaluación de nuestro paciente, la escala de NIH, la evaluación de la función motora con el movimiento de las extremidades, la frecuencia y patrón respiratorio. No solamente estamos evaluando, recuerden que estamos con una lesión cerebral y tenemos que evaluar ese paciente que tiene una frecuencia y un patrón respiratorio alterado, la presión arterial, el pulso, la glucemia y la temperatura. Recordemos que este paciente va a tener una alteración, ¿sí?, en su temperatura, depende de dónde sea la lesión cerebral, la glucemia depende del antecedente del paciente, va a tener alteración en la presión arterial. Recuerden que nosotros tenemos que cuidar que ese cerebro no esté hipoperfundido, ¿sí? Nosotros necesitamos esa circulación a nivel cerebral. Es trabajar en base a lo que el cerebro de nuestro paciente le está pasando, ¿sí? Es un trabajo de observación, es un trabajo de cuidados, y es acá donde nosotros los enfermeros intervenimos constantemente, ¿sí? Esto no es un trabajo solo del médico, somos un equipo, pero el cuidado del paciente es de enfermería. No interviene otro profesional más que el enfermero en esas primeras 24 horas, que son 24 horas críticas, ¿sí? Bueno,
Y acá tenemos las situaciones clínicas que simulan el ACV. ¿Se acuerdan que recién yo les hablaba de los mimics? De esos que están imitando el ACV, que posiblemente nosotros lo identifiquemos como un ACV y en realidad es un simulador del ACV. Entonces, cuando nosotros hablamos de simuladores de ACV, estamos hablando de varias situaciones. Tenemos las psicógenas, que son la ausencia de signos objetivos de los pares craneales, son signos neurológicos que no sigan ninguna distribución vascular, exploración contradictoria. Ahí tenemos una parte. Tenemos las convulsiones o crisis epilépticas, la hipoglucemia. El paciente con antecedentes de diabetes, ¿y por qué me paro en la hipoglucemia? Porque es la más común. Porque normalmente cuando ustedes ven un paciente con hipoglucemia, siempre se lo cataloga de la misma manera. Está borracho, ¿sí? Pero no van a ver si está haciendo una ACV o está haciendo una hipoglucemia. ¿Sí? Tenemos un paciente que tiene menos de 50 con disminución del nivel de la conciencia. Y esta hipoglucemia, esta detección, está dentro del protocolo de ACV. Si yo voy a hacer una atención prehospitalaria, es lo que yo puedo trabajar, es lo tangible. Igual que las convulsiones, pero nos pasa que lo más común dentro de los mimics, dentro de los imitadores, es la hipoglucemia. Y que ahora más adelante vamos a hablar qué es lo que nos pasa frente a una hipoglucemia, cómo la tenemos que trabajar, qué solución vamos a tener que ponerle a nuestro paciente, administrarla a nuestro paciente para no favorecer el edema cerebral y sí corregir esa hipoglucemia. Tenemos la migraña con aura, ¿sí? Que tenemos antecedentes de acontecimientos similares, con presencia previa de aura y cefalea. Recuerden no subestimar a sus pacientes, ¿sí? Encefalopatía hipertensiva. Ese paciente que vino con una tensión arterial mayor de 200, cefalea, delirio, somnolencia, ceguera cortical, edema cerebral y convulsiones, a ver, veámoslo. Recuerden que hay que descartar, hay que ver, hay que evaluar ese paciente. Encefalopatía de Wernicke, en el módulo 1 lo estuvo contando Jime. ¿Sí? Antecedentes de consumo excesivo de alcohol, ataxia, oftalmoplejía y confusión. El absceso intracerebral, antecedentes de consumo de drogas, endocarditis, implante de dispositivos médicos con fiebre. Tenemos los tumores del sistema nervioso central, un avance progresivo de los síntomas, también nos puede ser un imitador del ACV, y toxicidad farmacológica. Ustedes verán que nombré situaciones que se nos dan normalmente cuando estamos de guardia, ¿sí? Que muchas veces nosotros decimos es una ACV de libro y en realidad no es una ACV de libro. Recuerden que siempre tenemos que trabajar con las imágenes, es lo único que sacar de la duda, y tenemos que trabajar con la clínica del paciente. Recuerden que nosotros en el pasar de los años, ¿sí? Y esto es muy importante para que lo hablemos siempre, porque me incluyo, hemos perdido el evaluar al paciente, evaluar la clínica del paciente, hemos perdido el agarrar el tensiómetro, hemos ganado con el monitor, pero no nos detenemos, como antes se detenían todos, a escuchar el pulmón del paciente. Vieron que cuando uno va al médico ahora le dicen hola, buenos días, pásenme, me duele la espalda, respiro mal, lo saturan y lo mandan a hacer una placa, pero nadie lo oculta, ¿sí? Tenemos que volver eso, volver a ese examen clínico y poder detectar así si es un ACV o si es un mimic o frente a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Después tenemos las consecuencias frecuentes de la inconsciencia aguda.
¿sí? Siempre nos pasa, a ver, un paciente que entra en un estado de inconsciencia a la guardia, ¿sí? Yo digo la guardia, que es el primer lugar donde ingresa el paciente. Podemos tener, a ver, no solo puede ser paciente que ingrese inconsciente, siempre pensamos que está desmayado, pero nunca pensamos que tiene un ACV en la fase aguda, en hemorragia cerebral, hipotensión intensa, un síncope, un vaso vagal. Quizás el paciente se recupera, ¿sí? Y pasa una hipoglucemia, cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar. Recuerden que hay que saber diferenciar el porqué de cada cosa, una hipernatremia, una uremia, sensibilidad a los narcóticos, sobredosis o intoxicación, encefalopatía hepática, meningitis, ¿sí? Encefalitis, convulsiones, hipoxia intensa, un paro cardíaco, una arritmia, encefalopatía hepática, aumento de la presión intracraneal, traumatismo de cráneo grave, narcosis por CO2, anafilaxia, hipotermia intensa. Todas estas son causas de inconsciencia aguda. Queda determinar el porqué de la inconsciencia. Entonces, siempre tenemos que hacer la anamnesis, siempre tenemos que hablar con el familiar, ¿sí? Recuerden que la mayoría de las veces los pacientes vienen acompañados y si el paciente no nos puede contestar, nosotros tenemos que hablar con la persona que está más cercana a nuestro paciente, ¿sí? Muchas veces yo siempre digo que una buena anamnesis de 5 minutos previo al ingreso al hospital, ya en el prehospitalario, nos saca de muchísimas dudas y nos da el puntapié inicial para poder trabajar a conciencia. ¿Sí? Recuérdenlo, y el que está en área cerrada me va a decir, pero yo no tengo contacto con el familiar. Sí, pero el colega que recibió al paciente tuvo ese contacto, tuvo esos 5 minutos de anamnesis, tuvo esos 5 minutos de control, ¿sí? Bueno, y ahora es cuando vamos a hablar de las alertas de enfermería. Y ahí es cuando volvemos a lo mismo, volvamos a esa evaluación. ¿Y cuándo se da el aumento de la presión intracraneana? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Y cuándo es una urgencia médica? ¿Sí? Uno dice, bueno, el aumento de la presión intracraneana lo voy a ver solamente en la unidad de cuidados críticos. Sí, posiblemente. El tema es que cómo la detectamos si nosotros no tenemos un paciente con un catéter de PIC. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver, tenemos que evaluar al paciente para poder dar un buen parte, para poder hablar con el médico tratante, para poder tratar a nuestro paciente, ¿sí? Esto lo dice clarito, alertas de enfermería, reconocimiento del aumento de la PIC. Signos precoces, disminución del nivel de la conciencia, deterioro de la función motora, cefalea, alteraciones visuales, variación de la presión arterial, frecuencia cardíaca, cambios en el patrón respiratorio, ¿sí? Hoy en día muchas veces cuesta determinar frente a qué respiración estamos, ¿sí? Porque hemos perdido eso de estar viendo cómo es la característica de la respiración de los pacientes, ¿sí? Después tenemos los signos tardíos, las anomalías pupilares, las alteraciones más las persistentes de las constantes vitales, el cambio en el patrón respiratorio, alteración de la gasometría. Recuerden que es importante que el enfermero pueda leer una gasometría y también dar parte de eso, ¿sí? Como decía Jime en la clase anterior, el enfermero tiene que saber leer las imágenes, por lo menos para tener la primera alerta. Esto es lo mismo,
No quiere decir que nosotros queramos que salgan al mundo a evaluar imágenes y estados de base y bueno, y crean que son más que el resto. Pero sí queremos que trabajen en equipo, ¿sí? Esto es muy importante para nuestro trabajo. Bueno, y tenemos la intervención, la evaluación neurológica completa, la notificación inmediata al médico, el estudio por imagen del cerebro de urgencia y el mantenimiento del ABC. Recuerden, tenemos que hacer de vuelta un screening, tenemos que hacer el mantenimiento del ABC y sí, tenemos que trabajar en equipo con imágenes para poder repetir esa imagen para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Y cuáles son las medidas generales para evitar el aumento de la PIC? Y esto es básicamente nuestro, ¿sí? Muchas veces cuando veo esto escrito en una indicación médica, me enoja porque la verdad son algunas que son tareas independientes de enfermería y sin embargo hoy en el 2023 nos las están recordando. Pero bueno, en este caso no está mal recordarlas, ¿sí? Tener paciente con la cabecera de la cama elevada a 30 grados, ¿sí? O lo que el médico determine, pero normalmente nosotros ya espontáneamente ponemos a nuestro paciente a 30 grados, ¿sí? Si la presión arterial es estable, se puede utilizar la posición de Trendelenburg. Pero bueno, nada, la posición de la cabeza es una de las medidas de enfermería, ¿sí? Es una de las medidas más importantes para controlar la PIC del paciente. La alineación correcta de la cabeza y el cuerpo. Vieron que tenemos esos pacientes que se van para un costado o se enroscan. Bueno, eso evita el aumento de la presión intratorácica y permite el drenaje venoso. El control del dolor, ¿sí? Conseguir un buen control del dolor de manera continua. Recuerden que el paciente con dolor va a tener aumento de la PIC, va a tener cambios en la respiración, va a tener cambios en la tensión arterial, va a tener cambios, ¿sí? Generales en el patrón respiratorio y mantener la normotermia del paciente. Recordemos que ese paciente no puede pasar los 37,5 y si pasa los 37,5 va a haber que buscar el foco, ¿sí? Y tenemos como urgencia nuestro ACV en la fase aguda. Volvemos al principio. Los ACV isquémicos son provocados por bloqueos de vasos sanguíneos, ¿sí? Que provocan infartos cerebrales, como muestra la imagen, ¿sí? Mientras que los hemorrágicos son causados por roturas de vasos, ¿sí? En el cerebro y alrededor de este, que provocan la hemorragia intracraneana y la hemorragia subaracnoidea. Después van a poder tener, a ver, ustedes tienen acceso a la bibliografía, pero después van a poder tener acceso a nuestras clases, se los van a estar enviando por medio del correo y van a poder ingresar a nuestras clases en YouTube. Bueno, a ver, vamos de vuelta con esta autoevaluación, ¿sí? Y esperamos que todos participen nuevamente. No sé si no han comenzado. ¿Qué pasó? ¿Ya comenzaron? Esperen, no comiencen sin mí. Bueno, a ver, ¿cuál de las siguientes características no representa una simulación de ACV? Las convulsiones, la taquicardia, la migraña, la hipoglucemia, la encefalopatía de Wernicke. ¿Ustedes están viendo las preguntas y respuestas? ¿Pueden contestar en el pool? ¿Pueden acceder a las preguntas? Sí, pueden acceder. Bueno, todos coinciden en lo mismo. No. A ver, ¿cuál de las siguientes características no representa una simulación de una ACV?
Opción 1 son convulsiones, 2 taquicardia, 3 migraña, 4 hipoglucemia y la 5 encefalopatía de Wernicke. A ver, esto se está moviendo. Está medio empatado, ¿eh? Bueno, la mayoría, ¿sí?, ha contestado que la taquicardia. ¿Será así? Sí, es así. Vamos a nuestra pregunta número 2 de este módulo número 3. ¿Qué serie de elementos forman la escala de coma de Glasgow? A ver. Yo no se las dije pormenorizadamente, pero estimo que la mayoría la conoce. ¿Sí? A ver. La opción 1 es mejor respuesta pupilar, respuesta verbal, respuesta motora. La número 2 es apertura de ojos, respuesta verbal y motora. La número 3 es apertura de ojos, respuesta verbal y motora. La número 4, apertura de ojos, respuesta verbal y reacción pupilar. Y la número 5, respuesta de apertura de ojos, respuesta no verbal y mejor respuesta al dolor. A ver, vamos que los leemos. A ver si se nos actualiza. La mayoría nos contestó apertura de ojos, respuesta verbal y reacción pupilar. ¿Qué opinamos todos? Ahí se está moviendo. A ver, estamos medio empatados acá. La mayoría opina que es la número 4. Y veamos si es la número 4. La número 2, la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Sí? A ver, la pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes variables fisiológicas no afecta directamente a la reactividad de los vasos cerebrales? La PCO2, el nivel de glucemia, la PO2, el pH o la presión arterial media. A ver, ¿qué opinan ustedes? La pregunta, estamos en la pregunta número 3, ¿eh? La pregunta número 3, la mayoría contestó la PO2, ¿sí? A ver, ¿qué nos dicen las preguntas? El nivel de glucemia, ¿sí? Esta es la variable que no afecta la reactividad de los vasos cerebrales. Vamos a la pregunta número 4. Bueno, esto es una pregunta bastante particular porque tenés que saber hacer la cuenta de qué es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Qué fórmula se utiliza para calcular la presión de perfusión cerebral? Acá tenemos nuestras abreviaturas. TAM es la tensión arterial media, PIC es la presión intracraneana y TAS es la tensión arterial sistólica. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para sacar el número de la PPC? ¿Se acuerdan? La mayoría, o sea todos, han contestado la número 2 y no se han equivocado. Ya estoy dando las respuestas de la otra. Bien, no se han equivocado. La pregunta número 5, ¿qué trastorno no provoca un aumento de la presión intracraneal? ¿La hipoxia, la alcalosis, la acidosis, la hipercapnia o el edema cerebral? Todos
en su mayoría, el 100% de todos los que están conectados, ¿sí?, han contestado la opción número 4. Y era la opción número 2, la alcalosis, ¿sí? Vamos a la pregunta número 6. Vamos a tratar de leerlo de acá, de esto bajito. Veo que ya le han contestado. Un paciente es ingresado con signos de ictus isquémico. En el ingreso las constantes vitales fueron de presión arterial de 128/70, pulso de 60, 20 respiraciones. El paciente estaba consciente. Se inició tratamiento trombolítico. 2 horas más tarde el paciente presentó descenso de nivel de conciencia, presión arterial de 170/70 y un pulso de 52 y dolor de cabeza. A ver, veamos qué es lo que... porque no veo las opciones, sino... 1. ¿Cuál de las siguientes opciones sugieren estos hallazgos? Signos tardíos de aumento de la presión intracraneal, signos precoces de aumento de la presión intracraneal, signos de hipertensión, reacción normal del tratamiento trombolítico o reacción anafiláctica al tratamiento trombolítico. A ver, tenemos el 50% de las respuestas en nuestra opción 2, ¿sí?, que son los signos precoces del aumento de la presión intracraneal. A ver, ¿todos coincidimos en esto? Tenemos la opción 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Qué opinan todos? ¿Qué son los signos tardíos del aumento de la presión intracraneal? Son los signos precoces del aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. A ver, ¿el personal de enfermería está atendiendo a un paciente con aumento de la presión intracraneal? El personal de enfermería se da cuenta que de algunas actuaciones de enfermería están contraindicadas en presencia de la presión intracraneal elevada. ¿Qué actuaciones de enfermería deberían evitarse? A ver, esperen que vamos a poner las opciones, así las vemos bien. A ver, deberíamos evitar la elevación de la cabecera a 30 grados, la inclinación lateral de la cabeza, el control del dolor, el mantenimiento de la temperatura normal del paciente y mantener normovolémico al paciente. Todos, no, pero la gran mayoría ha contestado, sí, la inclinación lateral de la cabeza. Y claro, recién hablamos de cuidados de enfermería y qué era lo que no teníamos que hacer. Que nuestro paciente se lateralice, que quede dobladito, ¿sí? Que eso no favorecía su buena recuperación. Y vamos a nuestra pregunta número 8 de este módulo 3, ¿sí? Los pacientes ancianos, ¿sí?, en el pico del edema cerebral se suele situar un determinado tiempo después de producirse el ACV. ¿En cuáles de los siguientes? ¿Sí? ¿En las primeras 6 horas? ¿O en los 3 o 5 días? A ver, ¿en las primeras 6 horas? ¿O en los próximos 3 o 5 días? ¿Se acuerdan que siempre, a ver, el que hace guardia se debe recordar que viene el abuelito que dice hace tantos días que me golpeé la cabeza? ¿O tiene un edema cerebral por ictus? ¿A los cuántos días? En los primeros 3 a 5 días. A ver, ¿qué es lo que nos dicen? Perfecto, en los primeros 3 o 5 días. Bueno, vamos a cerrar nuestras preguntas del módulo 3 y vamos a pasar a nuestros cuidados neurocríticos con trastornos respiratorios. ¿Sí? Yo siempre les digo lo mismo, nosotros les estamos dando una guía del módulo. Si bien el módulo es más extenso, nosotros lo que hacemos es disminuir el contenido
sacar las partes más relevantes, y tratar de guiarlos en este examen. Recuerden que lo que estamos haciendo acá no es el examen, que cada uno tiene que ingresar a su usuario, que está muy bueno que repasen. Nuestras clases van a estar en YouTube, se las van a mandar por mail, pero bueno, nosotros tratamos de que tengan una idea y de que estén ubicados de qué se trata el curso, de qué se trata cada uno de los módulos, ¿sí? Pero recuerden que esto tiene más contenido bibliográfico, ¿sí? Bueno, tenemos nuestro paciente con disminución de la conciencia. Eso ya es algo que debemos trabajar, o disfunción del tronco encefálico. Estos pacientes son propensos a presentar deterioro en la movilidad orofaringe, pérdida de los reflejos de protección, ¿sí? Tenemos la hipoventilación, los trastornos de difusión y las derivación derecha-izquierda, que son todas situaciones que nos van a predisponer a la hipoxia global. ¿Y cuáles son esas primeras causas? La disminución de la conciencia, lesión del tronco encefálico, la neumonía, las aspiraciones, el edema pulmonar y la embolia pulmonar. Y ustedes me van a decir, estamos hablando de ACV, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque puede ser que tengamos complicaciones. Nuestro personal de enfermería, ¿sí?, que está especialista en ACV, tiene que conocer las características de los patrones respiratorios, los que son patológicos y los que son posibles afecciones subyacentes. ¿Vieron que hace un ratito yo les decía, bueno, tenemos que volver todos a esa inspección, palpación o percusión, ¿sí?, que estamos perdiendo, ¿sí?, el reconocimiento de esta respiración de Cheyne-Stokes, el reconocimiento de la respiración de Kussmaul, la hiperventilación neurógena central, el patrón atáxico, que es la respiración de Biot, y el patrón apnéustico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé reconocer este tipo de respiración, voy a estar evaluando a mi paciente como corresponde. Tenemos que volver a escuchar, tenemos que volver a la teoría de la respiración. Ustedes se acuerdan que, bueno, si alguno tiene algunos años de enfermería, antiguamente nos hacían escuchar cada una de las respiraciones o quizás imitarlas para poder reconocerlas en el momento en que estemos trabajando, ¿sí? Tenemos que volver a esa exploración física, ¿sí?, esa inspección, esa palpación, esa percusión y esa ocultación. Vigilar los signos clínicos, el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria. Nos tenemos que tomar el trabajo de ver ese tórax, de ver la expansión, de ver la frecuencia, si está utilizando los músculos accesorios, ¿sí?, cuál es la eficacia de la oxigenación, la frecuencia cardíaca, el color de la piel, el estado mental. El estado mental nos va a determinar si tiene una respiración efectiva, ¿sí?, los síntomas asociados, si nuestro paciente manifiesta que tiene dolor torácico, si tiene tos, si tiene esputo. ¿Cuáles son las características importantes de ese trabajo respiratorio? ¿Y cómo los vamos a evaluar? Por medio de los aparatos y las evaluaciones analíticas, ¿sí?, con los instrumentos de evaluación. Tenemos el abordaje mediante la regla ABCDE, que es lo que vimos previamente, ¿sí?, las escalas, la pulsiometría, la capnografía. En el caso de que nuestro paciente se encuentre ventilado, vamos a medir la CO2, las pruebas de función pulmonar y la gasometría arterial. Eso nos va a determinar a nosotros la evaluación respiratoria de nuestro paciente. Bueno, y acá vamos a hablar de lo que siempre hablamos, que es el manejo del estado ácido-base, que muchas veces nos falta esa lectura, sabemos identificarlo, ¿sí?, pero muchas veces nos podemos equivocar y podemos pasar un mal dato,
pero si es posible tenemos que trabajar en tener buenos datos, ¿sí? Y saber evaluar ese paciente, saber que cuando nos llega el estado de ciudad y nosotros notamos que hay alguna alteración, que hay algún cambio, avisar inmediatamente al médico, porque muchas veces el enfermero tiene el acceso más rápido que el médico a esta evaluación, a esta gasometría arterial cuando viene del laboratorio. Recordemos que el pH es una medida de concentración de iones de oxígeno, que su valor normal es 735 o 745, una PO2, ¿sí? La presión parcial de oxígeno disuelto en plasma, que acá lo vamos a ver en kilopascal, ¿sí? De 11,5 a 13. La PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono disuelto en plasma, que es 4,5 a 6. El bicarbonato, ¿sí? Estandarizado, que va de 22 a 26 miliosmoles. Recuerden que cada uno de estos puntos a nosotros nos determina la alteración ácido-básica, ¿sí? El exceso de bases, ¿sí? Que nos va a indicar si está en, si está en menos 2 más 2, si está en alcalosis o en acidosis, y la saturación de oxígeno, que este oxígeno es tomado, ¿sí? Del oxígeno unido a la molécula de hemoglobina, si es mayor o menor a 95. ¿Sí? Recordemos que nosotros podemos evaluar un estado de ácido-base y decir, mira, nos está pasando esto, vamos a trabajar en consecuencia, queremos, ¿sí? Trabajar de esta manera. Y está bien que, volvemos a lo mismo, está bien que el enfermero vuelva a lo que en realidad nunca debería haber perdido, que es la anamnesis al ingreso del paciente, la evaluación de patrón respiratorio, la evaluación neurológica, la evaluación de los signos y síntomas, ocultar, ¿sí? Reconocer esa respiración, reconocer cuáles son las alteraciones que tiene nuestro paciente. Si estamos frente a un ACV o frente a un MIMIC, que tenemos que implementar todas las herramientas que tenemos a mano, que tenemos que hacer un buen ABCDE, ¿sí? Es todo trabajo de enfermería, que tenemos cuidado sobre nuestro paciente, que son acciones independientes, ¿sí? No dependemos solo de las indicaciones, sino que también tenemos acciones independientes que las tenemos que realizar, que no hace falta que nadie nos diga, que tenemos que seguir este protocolo de tratamiento del ACV, ¿sí? Y más cuando hablamos de pacientes con cuidados neurocríticos, ¿sí? Acá tenemos un cuadrito donde nos va a hablar de la disnea y cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas de la disnea? Cerebro y médula espinal, vías respiratorias y pulmones, respiración, músculos de la respiración, la ventilación, membrana pulmonar, la perfusión pulmonar, la acidosis metabólica, sangre y hemoglobina, corazón y perfusión pulmonar. ¿Cuáles son los trastornos respiratorios especiales? Bueno, recuerden que paciente con ACV que está en una unidad de cuidados críticos puede tener neumonía, neumonía por aspiración y neumonía asociada, obstrucción de las vías respiratorias, asma agudo y embolia pulmonar, ¿sí? Recuerden que hay algunos trastornos respiratorios que vienen de la mano, ¿sí? Que son secundarios a este ACV, secundarios a alteraciones de la deglución, secundarios, ¿sí? A todo lo que le está pasando en el contexto a nuestro paciente. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que aprender a relacionar, ¿sí? Tenemos que aprender a evaluar a nuestro paciente, volver a revisarlo, como decíamos antes, ¿sí? Bueno, y empecemos con esta autoevaluación que estimo que ya todos han comenzado. Pero ya estuvimos en la número 3. A ver, espérenme un segundito. Ahí está. Tuve ayuda externa. Bueno, empecemos por la pregunta número 1. El patrón de respiración de Cheyne-Stokes se caracteriza por periodos de apnea que alternan con periodos de hipernea.
¿Cuál de los siguientes trastornos no provoca este patrón de la respiración? A ver, mayor presión intracraneal, que es la opción 1, acidosis metabólica, que es la opción 2, sobredosis del fármaco, que es la opción 3, y lesión cerebral, que es la lesión 4. Bueno, estamos todos, ahí ya está peleado, ya viene reñido. A ver, ¿qué es lo que opinan? Podemos no opinar lo mismo todos, ¿eh? Es en base a lo que estamos evaluando la respiración de Cheyne-Stokes. A ver, el 55% de ustedes dijo que fue la acidosis metabólica, ¿sí? Y estamos hablando de la lesión cerebral, ¿sí? Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes variables fisiológicas o trastornos no se puede determinar mediante la pulsiometría? Recuerdan que recién acabo de decir algo que es fundamental. ¿Cuándo se puede medir ese patrón? ¿Sí? La frecuencia del pulso, la hipercapnia, la hipoxemia, la saturación arterial de oxígeno periférico. Acá tenemos dos que están reñidos, la hipercapnia y la hipoxemia. A ver, un voto más que nos desempate. Bueno, viene reñido esto, viene peleado. La hipercapnia, vieron que recién estábamos hablando que podíamos medirla mediante capnografía siempre y cuando el paciente esté intubado. A ver, ¿cuál es el objetivo recomendado de saturación de oxígeno en pacientes con enfermedad aguda? La opción 1 de 92 a 96, la opción 2 de 96 a 100, la opción 3 de 94 a 98, la opción 4 de 90 a 94. A ver, tenemos un gran porcentaje que nos dicen de 94 a 98. A ver, 2 segunditos más y ya los vemos. De 94 a 98. Perfecto. Y acá tenemos un caso con lectura de estado ácido-base. La paciente A es una mujer de 70 años, ingresa en su unidad de ictus de ACV por un accidente isquémico transitorio, está bastante somnolienta. Su gasometría arterial ¿sí? Indica los siguientes resultados. Un pH de 7,30, una PO2 de 10, ¿sí? Que serían 75 milímetros de mercurio, una PCO2 de 6,5, que serían 48,75, bicarbonato de 24 milimoles y un exceso de bases de -3, saturación de 94. ¿Frente a qué estamos acá? ¿Una acidosis metabólica respiratoria, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria? Veo que esto está bastante reñido, ¿sí? A ver, ¿cuál es el trastorno del estado ácido-base que nos puede demostrar esta paciente? No se ha movido el bicarbonato está dentro de los valores normales, tiene una saturación de oxígeno que estaría como para trabajarla un poquito con oxígeno. ¿Qué más? A ver, la mayoría me dice acidosis respiratoria y no se han equivocado. ¿Sí? Y los que nos equivocamos cuando hacemos la lectura del estado ácido-base, nos tenemos que sentar y repasar un poquito. ¿Por qué? Porque no está mal equivocarse. Este es el lugar para equivocarse, no con el paciente. ¿Sí? Recuerden siempre eso, que no está mal preguntar, no está mal sentirse por ahí en ocasiones que uno hace preguntas tontas, sino que está bien equivocarse para poder aprender mucho mejor y no equivocarse con nuestro paciente. ¿Sí?
El paciente B es un paciente diabético de 64 años, ingresado en la unidad de ACV por un accidente isquémico transitorio, presenta una respiración rápida y profunda y está bastante somnoliento. La gasometría arterial indica los resultados siguientes. Un pH de 7,31, ya estamos ahí hablando de que una PO2 de 9, una PCO2 de 3,3, estamos hablando de un bicarbonato de 20, ¿sí? Un exceso de bases de -4 y una saturación de oxígeno de 94. A ver, el 63% de ustedes me está diciendo que estamos frente a una acidosis metabólica. ¿Y estamos todos de acuerdo? Estamos frente a una acidosis metabólica. Bueno, ¿cuáles son los factores? Y ya vamos concluyendo, ¿sí? Que no provoca neumonía por aspiración. Esto es básicamente de enfermería, ¿sí? La mala higiene bucal y insuflación de oxígeno, paciente después de la extubación, a ver que no veo, traqueal, y la presencia de disfagia. ¿Cuál de estos 4 factores no provoca neumonía por aspiración? Acá tengo un 56% que me dice la opción 3. A ver si nos esperamos un poquito más. Tenemos un 56% que me está diciendo que el paciente después de la extubación traqueal. Tengo un 33% que me dice la mala higiene bucal. Un 10% que me dice la insuflación de oxígeno. ¿Y qué es lo que no provoca neumonía por aspiración? La insuflación de oxígeno, ¿sí? Muchas veces tenemos que leer más detalladas las preguntas para poder tener las respuestas. ¿Cuál de los siguientes factores no provoca neumonía por aspiración? A ver, esperen que me parece que volví a la misma pregunta. ¿Cuál no es un síntoma típico de embolia pulmonar? A ver, la puntuación de coma de Glasgow de menor de 8 con indicación de intubación endotraqueal. La puntuación menor de 10 es una indicación de intubación endotraqueal. El control de la presión intracraneal mediante la PCO2 es una indicación de intubación endotraqueal. La obstrucción persistente de las vías respiratorias es una indicación de intubación endotraqueal. Lo que dicen las respuestas. A ver, el 40% nos dice que es la respuesta número 3. El 44, el 47. A ver, la opción 3 que dice que el control de la presión, ya les digo, de la presión intracraneal, mediante el control de la PCO2. A ver, ¿qué es lo que dice nuestro apunte? La puntuación de escala de Glasgow menor a 10 es una indicación de intubación endotraqueal, ¿sí? Por eso la escala de Glasgow está dentro de nuestra valoración. Vamos a nuestra pregunta número 8. ¿Sí? ¿Cuál no es un síntoma típico de embolia pulmonar? Disnea, taquipnea, taquicardia, dolor torácico o bradicardia. Está reñida la opción 2 y la opción 3. A ver quién desempata. ¿Cuál es la opción correcta? Tenemos ahí por un 3% que están desempatando. Algunos me dicen la taquicardia. Y es la bradicardia, ¿sí? Un síntoma que no es típico, ¿sí? Bueno, y acá hemos finalizado con nuestro cuarto módulo
¿sí? De esta titulación. Si alguno tiene alguna duda, ¿qué les pareció esta nueva modalidad de examen? ¿Sí? A nosotros hoy, por ser estreno, a mí me gustó muchísimo, ¿sí? Como siempre les decimos, está bien probar otras herramientas. Bueno, Yami, vos que estuviste mirando las preguntas y respuestas, hola, hola Maya, ¿cómo estás? Bueno, hoy estrenamos las preguntas y las respuestas, que estuvo muy bueno. Por lo menos entendimos un poquito de las respuestas, ¿sí? ¿Y ustedes cómo lo han visto? Bueno, Flor, muchísimas gracias. Primero creo que fomenta la participación de todos y que los podamos leer a todos, también verlos así. Recuerden que el responder acá no es lo mismo que realizar la titulación, como dijo Flor todo el tiempo, más allá de que se les va a mandar un certificado de que estuvieron presentes en esta sesión, pero para recibir el título de la titulación de enfermería lo tienen que hacer en la página. Sé que muchos pusieron que no podían avanzar, que hacían el módulo y que lo pasaban con más del 80% y sin embargo no podían pasar al siguiente. Yo recién lo estuve chequeando y sí, eso estaba sucediendo, así que pedimos para que revisen la página, tengan un poquito de paciencia, probemos mañana a ver si ya se solucionó. Y si no, les vamos a ir avisando. Son muchas, por suerte, muchas personas intentando entrar al mismo tiempo e intentando hacer la titulación. Así que les pedimos un poco de paciencia. Lo mismo con el registro. Todo eso se va a ir normalizando con el correr de los días. Bueno, buenísimo. Igual nosotros, como siempre les decimos, Maya, quedamos a disposición por si tienen alguna duda. En los mails siempre se envían nuestros mails, ¿sí? Así que quedamos a disposición. Quizás, que es lo que siempre decimos, nosotros damos los módulos resumidos, ¿sí? Y sabemos que los módulos son más extensos y que sí tienen que ingresar a nuestra plataforma para poder completar con esta titulación, ¿sí? Y quedamos siempre a disposición por si tienen alguna duda con respecto al tratamiento o a cómo tienen que abordar ese paciente. Sabemos que no todos tienen una unidad de ACV en su lugar de trabajo, pero que sí están intentando. A ver, por algo estamos todos unidos acá, estamos intentando avanzar un poquito más en esto que es la detección y tratamiento de la ACV, y como enfermeros todos queremos avanzar un poco más. Así que bueno. Exactamente. Así que muchísimas gracias, Flor. Nos vemos la semana que viene. Bueno, discúlpame, si me permitís, Por supuesto, una Yami. de las cosas que preguntaban los chicos es que no les ha llegado la grabación. Les digo, a varios les contesté, pero bueno, aprovecho para dar una respuesta a todo el grupo, que los mails van a llegar, están un poco demorados, pero van a llegar con todas las grabaciones de las clases y que no es necesario dar el presente, sino que en la primera grabación les va a llegar todos los pasos a seguir para poder dar inicio o loguearse en la página. Me parece importante porque la gran mayoría preguntaba sobre este tema. Van a llegar los mails, están un poco demorados y evidentemente hay un problema en la página, es por eso que no han podido pasar al módulo número 2. Así que quería hacer esta aclaración para que se queden tranquilos. Gracias, Sí. Yami. Siempre les pedimos que chequen su mail también en la parte de spam, porque muchas Sí. veces llega a spam y además al mail donde les va a llegar el ingreso, o sea, la clave de ingreso para la página de la iniciativa Angels, va a ser el mail que se registraron, pero también cuando se registraron para este Zoom, es al mail donde lo registraron, no al mail que nos pongan, por ejemplo, en preguntas y respuestas, así que les pedimos que chequen ese mail por si tienen varios mails, y sí, les va a llegar todo, les va a llegar justamente la grabación.
como para que ustedes puedan revivirla y también poder seguir aprendiendo con estas excelentes oradoras que tenemos. Bueno, El muchas gracias. privilegio de tener acá. Muchas gracias, como siempre, Maya. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que Sí. viene, de vuelta a las 7 de la tarde, 19 horas, hora argentina. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Un cariño, felicitaciones, Florencia. Muchas Saludos, gracias, Maya, Yami. y gracias a todos por estar como siempre. Hasta luego. Hasta luego.